Hace mucho que vengo siguiendo el trabajo del EU Policy Lab, o sea, el Laboratorio de Políticas Públicas de la Unión Europea. Tienen una posición estratégica y pueden hacer un trabajo en el diseño de políticas públicas de mucho impacto porque es a nivel europeo. Entonces les escribí preguntando quién de ellos habla español o portugués y quiere hacer una entrevista. Alessandro Rancati contestó. Él es arquitecto y trabaja ahí. Nos va a contar qué es el EU Policy Lab, cómo surgió, qué hacen en su equipo y qué lo apasiona en este momento. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy Alessandro Rancati, soy de formación arquitecto, he trabajado mucho en el ámbito del diseño. Ahora estoy trabajando en el EU Policy Lab, es un laboratorio de innovación en la Comisión Europea que trabaja en métodos para innovar las formas de hacer políticas, ¿no? En este caso políticas a nivel europeo, y en particular trabajo en la sección que se dedica al diseño para políticas, Design for Policy. Muy bien. ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué país? ¿De dónde sos? Estudié en Milán, en el Politécnico de Milán. Cuando estudié no existía todavía la Facultad de Diseño. Entonces, por eso estoy graduado en arquitectura. Y lo que ayudó a eso fue en entender un poco que, en cierto sentido, hay principios universales detrás de la actividad creativa que luego se pueden declinar en muchas disciplinas, ¿no? Y si miramos diseño gráfico, diseño industrial, hasta incluso parte de la ingeniería, el diseño de interiores, muchas de las disciplinas del diseño tienen raíz común, ¿no? Esa es un poco la gran enseñanza que me viene de allí, y también es el reto que tenemos ahora en el Policy Lab, que es identificar estos elementos comunes y integrar esa parte de la cultura del diseño en la cultura de la creación de políticas. ¿Y cómo fue ese pasaje de pasar de hacer arquitectura a dedicarse a las políticas públicas? El pasaje, digamos que fue como una especie de crecimiento personal, ¿no? Cuando diseñas algo, y en particular yo diseñaba, trabajaba mucho en comunicación y comunicación gráfica y obviamente marca y etcétera. Empiezas a pensar en el impacto que tiene lo que estás haciendo en la sociedad. Y hasta incluso a veces, cuando trabajas digamos, no en entidad pública, con clientes, empiezas a plantearte si los clientes a los que estás ayudando son los clientes que tú realmente quisieras ayudar, ¿no? O si quisieras emplear tu talento o tu competencia con empresas que quizás necesitan y igual no tienen tanto nombre, pero sí que tienen una misión distinta. Y así es cuando empecé a plantearme un poco el valor más social de lo que es diseñar hasta incluso una campaña de comunicación. Y de ahí poco a poco la cosa se fue expandiendo un poco, entonces empecé a interesarme en cómo lo que yo sabía hacer en los temas de diseño, entonces visualizar, enseñar quizás de forma sintética temas complejos, se podía convertir en una herramienta para ayudar personas que están igual intentando resolver un problema que no es tan sencillo de resolver y que a veces no tienen incluso los instrumentos para conversar sobre ese problema. Nosotros ahora vivimos una sociedad y las redes sociales la están radicalizando, donde conversar se convierte en intentar mantener una posición muchas veces dualista, ¿no? Entonces yo faccio il tifo, ¿no? En italiano, todo completamente una parte y lo otro se convierte en el enemigo. Y esto no ayuda a crear, ¿no? Soluciones que sean, digamos, socialmente aceptables. Y entonces la cuestión es, existen formas y el diseño es una de las herramientas o una de las culturas que puede crear espacios de conversación, digamos, safe,
donde las personas empiezan a debatir sobre temas concretos sin entrar en posiciones de dualidad. Y este es un poco, también es uno de los retos también que tenemos cuando creamos espacios hasta de conversación con la ciudadanía, la sociedad civil o los stakeholders, para que, por ejemplo, no entre una visión polarizante o donde una personalidad muy dominante se convierta un poco en el que guía el discurso, ¿no? El reto es crear espacios donde todos tengan su tiempo y su oportunidad para poder expresar su punto de vista. Claro, como con procesos de codiseño. El tema codiseño es un tema que sale mucho en los aspectos de diseño de políticas, obviamente. Lo que a veces hay un poco confusión o equivocación es en entender el diseño como codiseño, ¿no? Pasa bastante. Entonces, a veces hay automáticamente la asunción de que, bueno, hacemos un proceso de diseño de políticas y vamos a entrar, eso es codiseño y vamos a usar métodos de codiseño. No siempre el codiseño es el instrumento mejor, ¿no? A veces se sigue necesitando una pequeña, digamos, estructuración previa. Y creo que el proceso de codiseño hay que entenderlo muy enfocado en entender realmente bien entre todos qué es lo que tiene sentido que hagamos y cuál es el problema conjunto. Pero luego para resolver el problema muchas veces se necesitan competencias específicas y esto a veces no se puede codiseñar. El codiseño se pondría entre medio, no facilitaría. Muy bien, entonces vos decís que al principio para definir el problema el codiseño es muy útil y para el momento de buscar soluciones y consensuar en qué es lo que hay que hacer, sería mejor usar otros métodos de diseño. Bueno, y creo que la exploración y el consenso son colectivos, ¿no? Decidimos que vamos a trabajar en resolver un problema hasta incluso, ¿no? en nuestro barrio. Pero, y si el problema es convivir y obtener un espacio más agradable, luego hay distintas facetas del problema. Una faceta puede ser cortar el césped y otra faceta puede ser organizar una actuación, ¿no? o un festival. Y estas son competencias completamente distintas. Algunas se pueden desarrollar o pueden ser desarrolladas por cualquiera. Si queremos hacer un festival entre todos y queremos que el festival tenga algo de calidad, bueno, quizás necesitamos tener profesionales y dependiendo de lo que queramos hacer. Si es danza, que haya danza, si haya, por lo menos para tener una guía, ¿no? de cosas con un mínimo de calidad. También podemos hacer un taller de danza y no importa lo que salga, pero no siempre es así, ¿no? Muy bien, entiendo. Decime una cosa, contame un poquito de la historia. ¿Cómo surgió en la Unión Europea? Queremos tener un Policy Lab y queremos usar esta perspectiva del diseño para ayudar a hacer políticas públicas. Vale, eso surgió hace creo que 5 o 6 años con una recomendación de un panel de expertos que estaba trabajando y estaba un poco investigando todo el tema relacionado a lo que se llama en inglés Public Sector Innovation, innovación del sector público, y que se dio cuenta que a nivel global y en Europa estaban surgiendo centros de innovación o laboratorios que iban proponiendo temas nuevos y enfoques nuevos y prácticas nuevas. Y entonces este panel de expertos hizo una recomendación para que la comisión tuviera un laboratorio, digamos, con estas características, ¿no? para Public Service Innovation. Y lo que se decidió a nivel de Comisión Europea es poner este laboratorio en uno de los directorados, que es el directorado que ofrece servicios horizontales a todos los demás. En la Comisión Europea hay algunos directorados que son de desarrollo de políticas y son temáticos, y hay directorados que son más horizontales, como el directorado donde estamos nosotros, que es DGJRC, Joint Research Center, que es el directorado que ofrece servicios de, digamos, de investigación científica. Y bueno, era el lugar mejor para poner este tipo de servicio.
y sigue siendo, en mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que también estamos reflexionando internamente y si usamos un enfoque, digamos, de economía social, quizás lo que valga la pena es que empecemos a ayudar todos los otros directorados a que tuvieran dentro un pequeño laboratorio de innovación para que nosotros no nos convertamos en, digamos, en un gran centro que intenta abarcarlo todo, sino que seamos más transmisores de conocimientos, ¿no? Y multiplicadores de nuestro efecto. Claro. Y decime, ¿cuál es el mandato del Policy Lab? El Policy Lab al principio, tiene que ayudar a nuestros compañeros a innovar los procesos de creación de políticas públicas. Y eso es lo que nos enfocamos. Y hay distintas formas. Nosotros tenemos 4 competencias clave, que son las competencias que guían el trabajo del laboratorio. Una es la competencia en foresight, los estudios orientados hacia el futuro. La segunda competencia es behavioral insight, son ciencias del comportamiento. Luego hay una fuerte competencia en modeling y la última que es design for policy. Ok, ¿y vos en cuál estás? Yo estoy en design for policy. ¿Y en qué hacen en Design for Policy? Digamos que nos hemos planteado unos retos de referencia que orientan un poco todos los contribuciones que damos o los proyectos que, en cierto sentido, también a los que elegimos dar apoyo. Y digamos que el reto realmente está conectado con la idea a la que me refería antes un poco, ¿no? Que es, los diseñadores son partes de una cultura que tiene ciertos valores de referencia. No necesariamente los valores de referencia son los valores de referencia de nuestros clientes. Si miramos al diseño y empresa, por ejemplo, sabemos que los valores de las empresas son muy claros, generación de beneficios, especialmente en una empresa tradicional. Y para un diseñador, generación de beneficios es cómo se les mide el resultado, pero creo que para un diseñador su resultado real es estar mucho más conectado con el valor de la experiencia, con la calidad de lo que se produce, más que la vendibilidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este conflicto entre culturas, en cierto sentido, o esta contaminación entre cultura, ocurre también cuando el diseño se acerca a la cultura de la creación de políticas, y que es la cultura que es un poco el resultado de economía. Hay mucha gente que ha estudiado y sabe de economía en el desarrollo de política y ley, ¿no? Y son culturas que trabajan mucho a partir de documentos, que crean documentos como producto final y que debaten mucho de forma verbal. Y aquí está un poco donde nosotros entramos y decimos, cuidado, porque cuanto más los proyectos se vuelven complejos, menos profundo puede ser el entendimiento de ese problema si simplemente lo abordamos de forma verbal. Entonces, si miramos simplemente cómo se construye un edificio, no haces una memoria de pasos, haces memorias, pero el entendimiento de cómo el edificio funciona, la estructura y la interacción entre sus partes se hace con planos, ¿no? De forma visual. Y esa forma visual es la base para que muchísimas competencias puedan hablar de una forma que se pueda entender, ¿no? Y los que se ocupan de electricidad se puedan enfocar en una parte del edificio y los que se ocupen de estructura en otra, sin que ninguno contradiga al otro, sino que creen todos. Y este es un poco el reto. Entonces, ¿cómo introducimos la cultura visual y la cultura de pensar de forma visual dentro de una cultura que hasta ahora, bueno, está variando, porque obviamente la comisión no es un monolito y hay muchísimas personas que ya se acercan a estos métodos. Pero ¿cómo hacemos que este método sea, digamos, estructural? Y trabajamos mucho con lo que llamamos visual sense making o visual reasoning. Entonces, pensar, razonar, crear sentido de forma visual. Y empezamos con mapas, creando en talleres mapas juntos que se convierten en puntos de partida para luego poner dificultades o challenges o oportunidades y así tener una mejor visión de cuál es el entorno, el contexto. Esa es la primera parte. La segunda parte es mejorar
digamos, nuestra interacción. Normalmente en una conversación sobre políticas hay mesas dispuestas en un óvalo con un espacio en el centro y cada persona tiene un micrófono y tiene un tiempo para decir, para expresar su posición. Y los demás van tomando nota. Y esa es la típica situación donde es muy difícil entenderse. Y sobre todo, claro, una persona está hablando, los demás están escuchando o no. Y la calidad de esa experiencia, digamos que no es de las mejores, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en diseñar las experiencias. Entonces, lo que nosotros luego llamamos como taller, en realidad es el fruto de una coreografía que tiene ritmos y que generas esos espacios donde personas en paralelo en 5 minutos puedan decir o puedan escribir sus posiciones y luego puedan compartir esas posiciones en un segundo momento entre todos, generar una parte de sentido común local y luego igual compartir todo esto en una plenaria con, qué sé, 100 personas. Y estos ritmos hacen que los tiempos se acorten, que las posiciones se aclaren, que se encuentren convergencias, que se encuentren puntos de contacto y también que la identificación de los retos sea mucho más colectiva y mucho más clara. Entonces, digamos que estos dos son los dos retos más grandes a los que nos dedicamos. Una de las cosas que dice Alessandro es que cuanto más los proyectos se vuelven complejos, más difícil es entenderlos de forma verbal. Y es verdad. Muchas de las cosas que estuve haciendo últimamente son soluciones para poder visualizar más datos en una discusión, tener en cuenta más variables. Y eso no es fácil, porque nuestra manera de pensar a veces nos hace simplificar mucho y olvidarnos de variables que son cruciales para una buena decisión. Por eso las visualizaciones son importantes y también para tener en cuenta cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo varios diseñadores en este momento es desarrollando conceptos en sprints, esas semanas intensivas de trabajo con un grupo. Una de las técnicas de los sprints es ir documentando la discusión en papeles o en pizarrones en las paredes del espacio donde estamos. Y los que desarrollaron las sprints en su libro hablan de la memoria espacial, que nos acordamos de ciertas cosas porque nos acordamos de dónde están en el espacio. Por eso colgamos tanto papel en las paredes y nos sirve a la hora de resolver problemas complejos y acordarnos de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Un libro que es un clásico relacionado a pensar y visualizar es Visual Thinking, de Rudolf Arnheim. En español se llama El pensamiento visual. Él dice que el hombre moderno está permanentemente acosado por el mundo del lenguaje y plantea que existen otras formas de aprender el mundo basadas en la vista. Me acuerdo que en su momento el libro me súper interesó porque visualizamos mucho en diseño, pero entendemos a veces poco sobre la percepción. Sigamos escuchando a Alessandro. ¿Y querés contarme algún ejemplo concreto donde ustedes hicieron una intervención y pudieron ver cómo cambiaron los frutos de lo que hicieron? Vale, una es en realidad abierta y está en la que estamos trabajando, quizás es una de las más completas, pero hay muchas más. Y en esto nosotros tenemos un blog y ahí también hay relatos de todo lo que en principio estamos haciendo en todas las distintas disciplinas, o sea que si alguien quiere saber más, el blog es el sitio mejor. Pero el trabajo en el que estoy más involucrado ahora es el trabajo sobre economía social. El problema de fondo es que a nivel europeo, economía social se entiende de forma muy distinta según el Estado miembro en el que estamos hablando. Economía social en España se entiende de forma totalmente distinta de la que se entiende en Europa, quiero decir, en Bélgica o en Holanda o en Alemania.
Y entonces, desarrollar una política para un tema que es tan complejo y enredado se convierte en un reto muy grande. Entonces, lo que estoy haciendo es trabajando en lo que llamamos un canvas, o es una estructura visual que está conectada con ciertos temas y que ayuda a visualizar la esencia de un negocio. Y da igual si es un negocio de economía tradicional o de economía social, ¿no? Lo que sí es como esa visualización se puede comparar y automáticamente justamente puedo usar esa visualización para entender si estamos hablando de un negocio tradicional, si estamos hablando de un negocio de economía social y si ese negocio de economía social se está enfocando en temas realmente de sociedad o de un cruce entre sociedad y entorno, que pasa muchísimo, y cuál es su relación con el dinero, ¿no? Cómo se distribuye. ¿Y de qué manera se ve esa diferencia? O sea, se ve de una manera visual, supongo, pero ¿cómo se ve? Se ve de forma visual, digamos que la metáfora detrás es un árbol o clúster de tres árboles. Uno es el árbol de las relaciones con la sociedad, society. Uno es toda la parte de entorno. Y el tercero es el trato con el dinero y recursos económicos, ¿no? Y claro, para esto habría que quizá dar un enlace al Canvas por sí. De hecho, estamos desarrollando y estamos terminando ahora el comienzo de la wiki para economía social, donde habrá todos los recursos. Y el procedimiento es una serie de preguntas con una serie de niveles, de respuestas, digamos, muy tóxicas, en cierto sentido, a respuestas regenerativas, y esto se convierte en un color que ilumina una de las hojas del árbol. Entonces, al final tenemos una especie de representación que me enseña dónde el árbol, dónde las hojas están más marrón y casi se están muriendo, o donde no hay hojas, simplemente porque esas preguntas no son preguntas a las que una empresa normal contesta. Y cuáles son las partes que están más vivas, ¿no? Es más verde. Y para hacer un ejemplo concreto de pregunta, cogemos el entorno de la sociedad y uno de los polos de preguntas que hacemos es sobre la relación que crea mi empresa o mi grupo de trabajo con todas las personas que contribuyen al proyecto. Y las preguntas claves son: ¿tenemos procesos para darnos cuenta si las personas están enfermas o no? ¿Tenemos procesos para darnos cuenta si una persona está bajo situación de estrés o bajo otras situaciones emocionales críticas o no? ¿Tenemos formas o procesos para, en cierto sentido, garantizar que una persona tenga balance entre la vida en la empresa y de afuera, o sea, que haya un balance? Y claro, para algunas, y sobre todo para muchas empresas sociales, estos mecanismos los hay y van mucho más allá de lo que pide la ley, ¿no? Y para otras empresas eso es, bueno, sí tenemos, porque es la ley que nos manda que bueno, si un empleado se enferma, nosotros le paguemos. Y eso varía también mucho en los contextos, porque en algunos sitios del mundo eso no hay. Y eso es lo que hace encender la hoja, digamos, ¿no? Y darle un color distinto. Cuanto más, digamos, socialmente responsable la respuesta sea, más la hoja será viva y verde. Una pregunta, estas herramientas que ustedes crean, la idea es que son para que ustedes vayan a, por ejemplo, hacer un taller con empresarios sociales, o es más para que ellos los usen autónomamente. Es un poco de todo, porque uno de los retos de esta herramienta también era que fuera multifuncional. Entonces, tenía que obviamente ser una herramienta para que los desarrolladores de políticas pudieran hacer o sobre todo ver las emergencias, o cómo en realidad la naturaleza de la economía social se está desarrollando en la realidad, ¿no? De forma exacto, muy directa, sin tener una mediación académica.
a veces la formulación de teorías sobre un cierto concepto a veces ayudan, a veces menos. Y esta la idea es que miramos exactamente lo que hay. Entonces, esto es el objetivo primario. Pero también queríamos que esta herramienta se pudiera usar de forma autónoma, entonces como self-assessment, como una asesoría que haces tú mismo como grupo de trabajo, o hasta incluso como una herramienta para que las agencias de apoyo al desarrollo económico de una cierta área o de una ciudad pudieran justamente orientar y ayudar a startups, empresarios o grupos a desarrollar su proyecto con un enfoque en las dimensiones sociales, ¿no? Sociales, de entorno, environmental y también de relación con... Entonces, hay todas estas tres. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en realidad son dos cosas. Uno, la vamos a poner online. Dos, vamos a poner online también todas las preguntas y las respuestas, ¿no? O sea, nuestra graduación, lo que me gustaría mucho es que no fuera en cierto sentido una imposición. Nosotros empezamos con algo que para nosotros tiene sentido porque es un poco la suma de lo que hemos leído, lo que hemos hablado con los varios actores, etcétera. Pero queremos que un poco todo este proceso se convierta en una especie de codiseño desde abajo, donde las distintos, no sé, para ser claro, lo que convierte una hoja en verde sea algo en que nosotros todos estemos de acuerdo y que no sea simplemente bueno, la decisión de un grupo. Sí, una cosa que te quiero comentar es que yo estuve mirando las herramientas que ustedes publicaron para trabajar con temas de inmigración. Y esas herramientas son buenísimas. Nosotros las usamos muchas cosas que ustedes armaron y tenemos pensado que en el futuro vamos a usar otras, ¿no? Porque tienen un juego y también tienen una serie de personas y tienen una serie de escenarios. Y para nosotros eso fue muy útil y no sabía que eso existía. Cuando lo encontré, me puse muy feliz de que alguien esté proveyendo esas herramientas, porque también tienen como mucha investigación atrás. Sí, me alegra mucho escuchar esto. Sí, es verdad, tenemos digamos, quizás el instrumento o el juego que tiene más historia, que ayuda a través de escenarios a crear conversaciones entre personas y entender, por un lado, qué es lo que nos podría llevar a ese escenario y si es un escenario que nos gusta, qué hacemos para llegar allí y si es un escenario que no nos gusta, qué podemos hacer hoy mismo para que quizás ese escenario no ocurra, ¿no? Y creo que ese es un enfoque típico de Foresight, es el que no pretender prever el futuro, sino crear escenarios de futuros distintos, algunos en base a tendencias que existen, otros en base simplemente quizás hasta incluso en aspiraciones o en direcciones que se están viendo y decir, bueno, si yo estuviera en esta situación, ¿qué haría? Y si estuviera en esta situación como ciudadano, ¿qué haría? Y si estuviera en esta situación como policymaker, ¿qué haría? Y las conversaciones entre estas distintas personas o de estos distintos roles son muy interesantes porque abren los ojos sobre cómo una misma situación se pueda ver desde muchos puntos de vista, sin teoría, sino realmente en la práctica de la experiencia. Y lo que se convierte también en muy interesante es cuando una persona que igual desarrolla policy se les da un rol que no es el suyo y empieza a ver de todo desde otro punto de vista. Y esto es muy potente. Entonces, ese tipo de herramientas es lo que mejor funciona. Y ustedes supongo que antes de publicarlas también las usan mucho ustedes, ¿no? Sí, eso sí, normalmente es un poco lo que estamos haciendo también con el Canvas para Social Economy. Primero lo testamos en casos reales, miramos a ver igual los fallos mayores que salgan. Hay también el desarrollo del método para usarlo y luego ya lo podemos abrir. El método para usarlo es también gran parte o una gran parte del trabajo. Una cosa es tener como el Monopoly, ¿no? Una cosa es tener la tabla de Monopoly y la otra cosa es saber cómo jugamos, ¿no? Cuáles son las reglas y
Eso te quería preguntar justamente. ¿Ustedes también hacen entrenamientos para otros Policy Labs o otros laboratorios en la Unión Europea que les interesa especialmente las herramientas que ustedes tienen o que directamente se podrían beneficiar de un poco de contacto con el EU Policy Lab? Sí, nosotros hacemos esto para el Canvas sobre economía social. Tenemos planeadas una serie de webinars de forma que explicamos cómo funciona e incluso podamos hacer una especie de test, pequeño test en vivo y luego tutoriales, porque en realidad nuestra unidad Design for Policy al momento en la comisión somos 3 personas y la economía social en Europa es enorme. Y lo que intentamos hacer justamente es dar las herramientas, dar el conocimiento y que esto se pueda multiplicar. Muy bien. ¿Y cómo hacen si son solo 3 personas para elegir en qué se tienen que enfocar? ¿Cuál es el próximo proyecto? Esto es un poco también, depende de muchos factores. Hay un factor obviamente que viene de las prioridades de la comisión. Entonces, en principio, todo lo que hagamos tendría que estar alineado con los objetivos de la comisión. Y digo tendría porque al ser un instituto de investigación, hay una parte de investigación que igual está más enfocada no tanto en los objetivos marcados, ¿no? Sino que imagínate, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de transición entre 2 comisiones. La nueva comisión se está instalando ahora, ¿no? Y hay procesos de investigación que igual duran años. Y eso lo que se hace es intentar más adecuar esos procesos con las nuevas prioridades. Pero hay cosas como, por ejemplo, ahora de hecho estamos muy afortunados porque una de las prioridades de la comisión es justamente Foresight, ampliar los usos de técnicas y métodos que contextualizan todo lo que estamos haciendo en una visión de futuro. Y eso para nosotros es muy bueno, ¿no? Porque también para el diseño es crear el futuro hoy. Un diseñador está creando el futuro cada día, ¿no? Y abrir esa dimensión quiere decir abrir la conversación a actores como nosotros, diseñadores como nosotros. Entonces, alinear a los objetivos y luego también hay prioridades de investigación que tenemos en cuenta y uno de los retos del laboratorio, del lab, es seguir aprendiendo. Entonces, intentamos no replicar. Si un proyecto entra y es muy parecido a un proyecto que ya hemos hecho, preferimos intentar enseñar a nuestros compañeros cómo hacer algo que ya hemos hecho que no volver a hacer nosotros la misma cosa. Y se convierte casi como una especie de enseñanza práctica, ¿no? Donde en realidad el proyecto se convierte en una excusa para que nuestros compañeros aprendan a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien. Y decime, ¿qué te ves haciendo en unos años? ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar este EU Policy Lab? Bueno, estas son 2 preguntas distintas porque Tenés yo soy razón. sí, porque yo soy de hecho un agente contractual. Entonces, en la comisión, el agente contractual tiene un plazo de vida. Tenemos de caducidad en nuestro badge y tiene un plazo de vida de 6 años. ¿Vale? O sea, nuestros contratos son normalmente de 1 año, que se renuevan a 3 y luego a 6 máximo. Entonces, yo hace ya 4 años y medio que estoy trabajando, entonces tengo 1 año y medio de trabajo allí y creo que no voy a seguir en la comisión, sino que voy a volver digamos, en la parte más economía, ¿no? Comercial, pero enfocándome un poco también en el tema de economía social, ¿no? Es un tema que me interesa prescindir. Para el futuro del Policy Lab es un poco, por un lado, conectado a nuestro éxito. Creo que hemos hecho muchas cosas muy buenas en todos los ámbitos de trabajo, o sea, en Foresight, en Behavioral Insight. Algunos entienden más. Behavioral Insight tiene un éxito increíble. Además, el equipo es muy bueno también en entregar soluciones muy concretas, ¿no? Entonces, eso seguramente habla muy bien y hace hablar muy bien del lab en su complejo. Para diseño ha sido un poquito más difícil, ¿no?
Pero también cada vez más se nota el valor añadido que da este enfoque visual, se nota el apoyo estratégico que da el diseño, que el diseño puede dar. Y entonces, desde mi punto de vista, es un laboratorio que va a seguir adelante. Pero como todos los laboratorios, está conectado con una estructura que es mucho más grande que él. Entonces, depende, ¿no? Depende también. El laboratorio va a seguir adelante, pero haciendo lo mismo, haciendo cosas diferentes. ¿Qué te imaginas? Haciendo lo mismo, eso no sé, eso realmente no sé. Yo creo que para la parte, digamos, de Design for Policy, yo creo que esos retos de alto nivel se van a quedar. Lo que no sé son los proyectos concretos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay una gran énfasis, y que es una de las prioridades también de la próxima comisión, en multiplicar los contactos con la ciudadanía, con la sociedad civil, con la empresa, con la academia, que es algo que en el Policy Lab se hace muchísimo, en muchísimas partes de la comisión también se hace, pero necesita más de una forma estructurada, ¿no? Y entonces, eso va a ser uno de los enfoques de nuestro trabajo seguramente para los próximos años. También hay grandes retos, ¿no? El reto del ambiente, el reto también que se llama también un poco el balance democrático. Todos estos retos son retos que se van a quedar para unos años y que creo que es muy probable que tengamos que trabajar mucho en proyectos y en desarrollo de políticas que tengan que ver con estos retos. Muy bien. ¿Y qué te inspira a vos en este momento? Ahora lo que me inspira son, por un lado, realmente mis compañeros. Acaban de llegar un par de compañeros súper buenos y súper buenas, porque una es Vera, que ha sido hasta ahora consultor estratégico de la ciudad de Eindhoven, que aquí en Europa es una de las ciudades más conectadas con el diseño. Y con un compañero que viene más de la comisión y que ha estado trabajando muchísimo también en temas de comunicación, y estamos creando un equipo muy bueno. En enero va a volver también otra compañera que está de maternidad, que es diseñadora, ha estado trabajando en UNESCO y especializada también en la relación que hay entre diseño y foresight y políticas de futuro. O sea que es una perspectiva de trabajo muy buena, ¿no? Es un equipo muy bueno. Y hasta ahora ha sido un poquito más duro porque muchas veces estaba yo y nada más. Entonces, esto es algo que me motiva mucho. Y luego el tema de economía social es un reto enorme, creo, para todos, ¿no? Y un poco para demostrar que sí, existe una economía tradicional que se centra mucho en el dinero. Hemos visto los efectos que hace, en partes buenos y en partes malos, y nos estamos dando cuenta que hay una forma de economía que puede ser mucho más próxima a las personas y al entorno, y que quizás ahora es hasta incluso el momento en que las estamos empezando a tomar en serio. Y para mí esto es muy motivador. Muy bien. ¿Hay algo que estás leyendo que quieras compartir con los demás que decís, uy, estaría bueno que todos lean o que estés escuchando? Sí, lo que pasa es que no me acuerdo del título, pero tiene que ver con The Trojan Horse. Es un libro que me ha dejado Vera es que ahora estoy 4 días fuera del despacho en misión. Estoy ahora en Barcelona. Anteayer estuve en Rotterdam, y mañana tengo que estar cerca de Lisbon. Es un libro que habla de cómo introducir, como el caballo de Troya, ¿no? Cómo introducir el diseño estratégico en nuevos entornos, y las palabras que tenemos que usar, ¿no? Y la terminología que tenemos que usar, y es súper interesante. ¿Y sabes quiénes son los autores? El título es Dark Matter and Trojan Horses. Está escrito por Dan Hill.
y el subtítulo es Strategic Design Vocabulary, un vocabulario para el diseño estratégico. Y eso es un poco una forma para introducir el diseño de forma escondida un poco, ¿no? en nuevos entornos y intentar un poco investigar esos problemas que son difíciles de abordar, ¿no? Porque son muy complejos, son imprevisibles y a veces hasta incluso no sabemos lo que no sabemos de ellos. Y es un proceso de complejidad. Y es muy interesante, muy bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. Es genial para mí ver cómo funcionan otros labs o laboratorios y ver que muchas veces son como nosotros, grupos chicos que intentan varias aproximaciones a la vez como una forma de entender en qué podemos ofrecer un beneficio concreto. En nuestro equipo también colaboramos con la universidad y con la ciudadanía, aparte de ofrecer visualizaciones para discutir problemas complejos. Muchas de estas visualizaciones fueron Canvas, pero también diseñamos cartas y tarjetas para diferentes situaciones. Con la universidad hicimos muchas cosas, proyectos y también tener pasantes por 6 meses trabajando en tesis de maestría. Para mí personalmente, ese trabajo con pasantes fue muy importante porque definir qué pueden escribir y desde qué ángulo me ayuda a pensar en aspectos de nuestro trabajo que de otra manera no hubiera tenido tiempo de desarrollarlos. Y para los estudiantes fue también positivo porque recibieron un sueldo y a la vez terminaron una tesis de maestría. Con la ciudadanía, la colaboración es más compleja. Para mí crucial fue que pudimos participar en actividades que no fueron solo de testeos de nuevos servicios o de conceptos, sino que eran completamente abiertas. Y eso nos dio ideas que después desarrollamos. Pero me hubiera gustado desarrollar un intercambio frecuente con un grupo de gente que pudiera de verdad influenciar en lo que hacemos. Eso quedó para la próxima fase de nuestro laboratorio. Siempre aprendo mucho de estas charlas y a veces lo uso para entender mejor mi trabajo, como esta vez. Gracias, Alessandro, por tomarte el tiempo. Tenemos mucho que aprender de tu trabajo, aparentemente, y esto fue solo un acercamiento. Para los que quieran profundizar, les recomiendo el blog y probar las herramientas, claro. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora,